¿Sabes cómo capturan monos en África? La forma de cómo cazan monos en África nos brinda una poderosa metáfora para comprender cómo funcionamos los seres humanos en alguna circunstancia de nuestra vida. El cazador sitúa una jaula e introduce en el interior unas bananas. La jaula dispone de un agujero redondo por donde cabe el puño del animal. Tan pronto como el mono percibe el suculento manjar que hay en el interior de la jaula, introduce su mano y agarra fuertemente la banana. Sin embargo, el angosto diámetro del agujero le impide al mono sacar la mano de la jaula, a menos que suelte la banana. Lo curioso es que el mono no está dispuesto a desprenderse del alimento. El apego a lo que ya tiene, aunque en realidad no la tiene puesto que no puede disfrutar, es lo que le retiene junto a la jaula que finalmente le conduce a ser apresado. Eso es justo lo que me pasó a mí. Vivía apresado en mi mundo donde creía que todo lo que venía haciendo era correcto. Después de pasar 6 años viviendo como ocupa mi familia y yo en una vivienda que legalmente ya no era mío, aunque en papeles sí lo era, pero ya no me pertenecía porque había dejado yo de pagar la hipoteca al banco hace mucho tiempo. En el año 2020 tomé las riendas de mi vida. Pasé de estar debiendo alrededor de unos 200.000 euros al banco a quedarme sin deuda, y lo más maravilloso es que me he comprado 2 casas en un año y medio, en las cuales en la una vivimos mi familia y yo, y la otra la tengo alquilada con una rentabilidad del 15%. ¿Quieres saber cómo la hice? Quédate en este vídeo y te lo cuento después de la intro. Empecemos como hay que empezar, presentándome. Soy Rodri, tengo 38 años y una familia maravillosa. La mayor parte de mi vida he trabajado como camarero. Actualmente trabajo en el sector textil y el resto del tiempo estoy invirtiendo en bienes raíces y más activos. De esa manera, poder conseguir en un futuro mi libertad financiera junto a los míos. Siguiendo estos 4 sencillos pasos es como yo me quedé libre de deudas y a tener una mejor calidad de vida. Primero, perder el miedo para avanzar. Tomemos en cuenta que el miedo es una emoción primaria. Todos los experimentamos, al igual que la ira, que la tristeza, que la alegría, y tiene una función básica. El miedo viene a nuestras vidas y está en nuestro cerebro, para ayudarnos a proteger nuestra sobrevivencia y garantizar nuestro bienestar. Entonces lo que hice es reconocer mis miedos, porque yo nunca me había dado cuenta que de todo lo que venía haciendo antes, lo estaba haciendo por miedo. Entonces lo clasifiqué en 3 fases. Primero, el miedo a corto plazo, el miedo a mediano plazo y el miedo a largo plazo. En el miedo a corto plazo me di cuenta que estaba trabajando noche y día por miedo a quedarme sin dinero para poder cubrir los gastos de mi familia, como los servicios básicos, la alimentación, los estudios. Este miedo no me permitió pasar más tiempo con la familia, porque estaba solamente enfocado en trabajar duro físicamente para obtener dinero. El miedo a mediano plazo me llevó a tomar decisiones no tan correctas, como montar una empresa sin un estudio previo de mercado, con la idea de saldar todas mis deudas con los beneficios que dejaría la empresa, cuando lo que tenía que haber hecho antes es un estudio previo muy minucioso del mercado para ver las necesidades. Esta actuación me llevó a tener empresas sin rentabilidad y acumulando más deudas en el camino. El miedo a largo plazo. En el miedo a largo plazo me di cuenta que mis hijos estaban creciendo cada vez más y mis deudas también. Y yo no estaba siendo capaz de terminar con esa deuda que venía arrastrando. Y lo frustrante era de que mis deudas cada vez se hacían más grandes, como una bola de nieve, se iban creciendo. Por lo que me puse a identificar qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Qué miedo es lo que me está paralizando financieramente? El miedo más frecuente, creo que todos lo tenemos, es el miedo al fracaso. En cierta manera, cuando por primera vez emprendemos algo o montamos un negocio y fracasamos en cualquier ámbito de nuestras vidas, ya no volvemos a intentar de nuevo, por el miedo de volver a fracasar. Cuando en realidad el fracaso no es una derrota, más bien es un aprendizaje. Eso lo tenemos que tener muy claro. Claro, eso está de no volver a tropezar con la misma piedra, como dicen, sino cambiar de estrategia, ver otra manera. Todos estos miedos van de la mano por el miedo al rechazo. Sin embargo, el miedo al rechazo es un juego de números. Te pongo un ejemplo. Pepe y Antonio van a buscar financiación en el banco. Pepe va a buscar en 3 bancos financiación para comprar su casa. Por otro lado, Antonio va a buscar financiación para comprarse su casa también, con la diferencia que Antonio va a 20 bancos. ¿Cuál de los dos tiene más posibilidad de que sea aceptado o rechazado? Evidentemente, Antonio. Esto es como ir a buscar el no hasta encontrar el sí.
Mi amigo Kuro Ábalos dice, busca el no, 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 hasta encontrar el sí. Por lo que debemos recordar que el miedo al fracaso o al rechazo es un juego de números. Mientras más nos expongamos, más posibilidades de ganar o ser aceptado tendremos. Entonces, resumiendo todo, todos estos miedos nunca van a desaparecer de nuestras vidas. Lo que debemos hacer es trabajar al miedo evolutivo y superar nuestras barreras y salir de nuestra zona de confort para vencer aquellas dificultades que no nos dejan progresar y crecer como seres humanos. 2. Educación financiera. Tomemos en cuenta que la educación financiera es la capacidad de un individuo para comprender cómo funciona el dinero dentro de una economía familiar y los mecanismos que permiten la correcta gestión de sus finanzas personales para garantizar la plena calidad de vida presente, futura y plena. Actualmente vivimos en una sociedad capitalista que hace que los servicios financieros de los ciudadanos sean complicados. De allí la importancia de educarse financieramente para tomar buenas decisiones a la hora de ahorrar, de gastar o invertir. Cansado de tener problemas con el dinero, me comencé a cuestionar, ¿por qué los ricos cada vez se hacían más ricos y los pobres cada vez más pobres? Entonces encontré un resultado, que yo no estaba haciendo lo que hacían las personas que tenían éxito, como tener buenos hábitos, como leer un libro, juntarse con personas ganadoras. En definitiva, quería ser rico sin dar nada a cambio, ni a mí mismo, peor al mundo. Yo era una de las típicas personas que esperaban diferentes resultados haciendo las mismas cosas todo el tiempo, o sea, teniendo hábitos nefastos. Entonces, ¿qué es la educación financiera para avanzar? La educación financiera es un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a las personas a tomar decisiones adecuadas sobre los recursos financieros a su disposición, sean propios o de terceros. Así es como conocer los riesgos mediante la información y el asesoramiento. Objetivo para desarrollar habilidades y confianzas, para tener conciencia de las oportunidades, así como de los riesgos financieros, para saber dónde y a quién debes recurrir para tener una mejor calidad de vida financiera. Por lo que el segundo punto es educarse financieramente. Adquirir conocimientos de personas que ya están donde nosotros queremos llegar, hacer que lo imposible sea posible. Tercero, buscar personas profesionales en tu sector, ya sea para desarrollar un proyecto o para que te ayuden a arreglar un conflicto que tú tengas que no te dejan avanzar. Muchas veces el error más grande que cometemos es preguntar a personas de sobrepeso a cómo adelgazar, o a personas que son vegetarianas a cómo sabe un chuletón de buey. Por eso es importante leer libros. Recordemos que esas personas que han escrito un libro te pueden aportar mucho valor, te pueden aportar esos conocimientos que ellos ya han pasado por eso. Asistir a seminarios, a cursos, ser un poco selectivo a la hora de buscar gente profesional, porque recordemos que entre la paja hay de todo. Que no te digan que no se puede hacer, sino que te digan cómo lo vamos a hacer. En mi caso concreto di con este maravilloso libro, Los trucos de los ricos, de Juan Aro. De ahí cambió todo en mí. Y me quedo con esta frase que hice en la introducción del libro. Lo primero que debes tomar en cuenta es que el dinero, el tiempo, son recursos que bien administrados pueden garantizarte el éxito hasta el último día de tu vida. Enhorabuena, Juan. Llevaba preguntándome hace un tiempo atrás en lo paradójico que resulta que los ricos sean la minoría, ya que ellos tienen lo que la mayoría de la población anhelamos, una buena calidad de vida y tiempo libre para dedicarse a lo que de verdaderamente les apasiona. En este punto del vídeo te voy a matizar de cómo yo me quedé libre de deudas, porque yo estaba debiendo alrededor de unos 200.000 euros. Lo debía a Seguridad Social, Hacienda, una deuda hipotecaria. Pero cuando comencé a seguir a estas personas expertas, estas personas que tienen grandes conocimientos, mi manera de pensar cambió y comencé a ver la luz al final del túnel. En ese continuo aprendizaje y búsqueda para cambiar mi situación económica y emocional, finalmente di con una persona experta en negociación bancaria, experta en negociación inmobiliaria. Y él me supo decir cómo vamos a hacer las cosas. En un principio la única idea que tenía era dar en dación de pago mi vivienda y quedarme libre de deudas. Pero eso no es lo que me recomendó esta persona experta. Esta persona me dijo, vamos a hacer una escritura de compra y venta con subrogación de hipoteca. Y yo le pregunté, ¿se puede hacer eso? Y esa persona me supo contestar, claro que se puede hacer eso y mucho más.
De ahí viene la importancia de apalancarse de esas personas que tienen grandes conocimientos para alcanzar nuestros objetivos. Lo más maravilloso era que este señor comenzó a hacer funcionar su maquinaria y a mover los hilos y terminó vendiendo en 72.000 euros mi vivienda a un fondo de inversiones. Claro, este fondo de inversiones a mí no me dio los 72.000 euros, pero pactamos que me daba el 30% a cambio de quedarme libre de deudas sin ninguna carga. Entonces, uno de los grandes éxitos que tuve el año pasado es quedarme sin deudas, no deberle a nadie y quedarme con dinero para volver a comenzar de nuevo. Creo que mi caso es un claro ejemplo de la importancia que tiene perder los miedos, educarse financieramente, apalancarse de personas que tienen el conocimiento adecuado para hacer las cosas correctas. Cuarto punto, las creencias como excusas. Cuando era un niño mi madre siempre me decía, mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer. Cuando uno es joven, experiencias como esas hacen mucho daño a lo largo de nuestra vida. ¿A qué me refiero lo malo y lo bueno por conocer? Mira, hace unos años atrás yo me fui a un despacho de abogados a contratar sus servicios. Le comenté mi caso, que yo había comprado una vivienda con un interés variable. Y a día de hoy esos intereses han subido muchísimo y las cuotas del préstamo no puedo hacer frente. Por tanto, quiero devolver mi vivienda en dación de pago o que me rebajen las cuotas. Como es obvio, dejé todos mis documentos relacionados con la vivienda, pacté los honorarios y me fui. Al cabo del tiempo me llamaron y me dijeron que no era posible dar en dación de pago mi vivienda, porque el precio de la vivienda estaba en 90.000 euros y el banco te ha prestado 180.000 euros. Por lo que lo único que podemos hacer es devolver la casa al banco por el precio que está actualmente en el mercado, o sea, por los 90.000 euros. Y el resto de la deuda que lo asumas tú. Quedé pensando por un momento y les dije, o sea, me quedo sin casa y encima con una deuda muy grande. Ellos me supieron contestar que sí, que no había otra manera de hacer las cosas, que la única vía que yo tenía era que yo me hiciera cargo de toda esa deuda que quedaba después de devolver la casa al banco. Esas son las creencias que nos esclavizan y tomamos como excusa en muchos ámbitos de la vida y terminamos creyendo que eso es verdad. Y cada día estas creencias nos limitan y son reforzadas por personas que en muchos casos respetamos, dando por sentado nuestro problema, sin darnos tiempo ni a cuestionarnos si de lo que nos han dicho es verdad o no. En cambio, las personas extraordinarias han aprendido a aceptar creencias muy diferentes, creencias que cuando comencé yo a aplicar en mi vida y la de mi familia, todo, absolutamente todo, ha cambiado. Una vez que rompes con todos esos mitos, con todas esas creencias y aumentas tu conocimiento, las oportunidades aparecen. Eso es mágico. El que las personas sean ricas tiene muy poco que ver con la suerte. Más bien tiene todo que ver con sus hábitos y creencias que adquieren a lo largo de su vida. Por tanto, manteniendo nuestra actitud positiva, rodeándonos de los mejores, aprendiendo cada día un poquito más, podemos alcanzar nuestros objetivos, podemos hacer que lo imposible sea posible. Así es que vamos a por ello. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, si te ha aportado valor este vídeo, por favor, pulgar arriba y activa la campanita para que no te pierdas más vídeos como esto que vamos a ir subiendo. Y recuerda, el activo más valioso que tienes es tu mente y tu tiempo. Así es que no la desperdicies.